Bien, ahora vamos a ver la parte de hidrostática. Hidro viene de fluidos, que después es líquidos y también son fluidos gaseosos. Y estática es reposo, quieto. Entonces la hidroestática es una rama de la física que se encarga de estudiar los fluidos en reposo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos interesa saber de la hidrostática es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la fuerza ejercida sobre un cuerpo que está sometido en un líquido, en reposo, mejor dicho, en un fluido en reposo, a una determinada profundidad. Entonces, la presión va a ser que va a ser proporcional a la densidad de ese líquido y a la profundidad a la cual está sometido el cuerpo. Es decir, que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión hidrostática que se somete a ese cuerpo. Entonces, la presión depende de lo siguiente, que es la densidad por la gravedad por H, que viene a ser la profundidad. Entonces, la presión hidrostática también debe estar en pascal. Entonces, la densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad metro sobre segundo al cuadrado y la profundidad en metro. Eso me da pascal. ¿Se acuerda que era pascal? Pascal era newton sobre metro cuadrado. Si usted vivía kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿eso qué me da? Eso me da newton. Y metro cúbico dividido metro me queda metro cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo acá menos metros, acá tengo 1 y acá tengo 3. Entonces los exponentes se restaban en la división. Entonces me queda metro cuadrado. Entonces newton sobre metro cuadrado me da pascal. Bien. Entonces, esto es lo que debemos saber de presión hidrostática o de hidroestática. Bien. Y listo. Ahora voy a hacer un ejercicio un poquito complejo para que entienda cómo se puede resolver. Bien, acá tengo un cilindro abierto donde contiene un líquido, ¿sí? Un líquido desconocido. Tiene una cantidad de, es decir, tiene un volumen de 1 litro. Su base del cilindro, es decir, la superficie o área, mide 40 centímetros al cuadrado. Y la presión es de 10 milímetros de mercurio. Me está pidiendo la densidad de ese líquido. Bien, si me pide densidad, entonces ya sabemos que la fórmula es presión es igual. Entonces presión es igual a la densidad por la gravedad por altura o la profundidad. Bien, mirando los datos, tengo la gravedad que es 10. Tengo la presión que es 10 milímetros de mercurio. Pero tiene que estar en pascal. Entonces, esos 10 milímetros lo tengo que pasar a pascal. Es decir, que hago 10 por 101.300 dividido 760 milímetros de mercurio. Entonces, eso me da lo siguiente. Bien, eso, entonces, estos 10 milímetros de mercurio equivale a 1333 pascales. Entonces, ya tengo la presión, tengo la gravedad. La densidad no la tengo porque es la que me pide. Pero tengo la profundidad o altura. No la tengo. ¿La puedo sacar? Sí. ¿Cómo si no tengo ni un dato? No me da la altura o la profundidad. Sí, ¿por qué? Porque tenemos el líquido donde se encuentra en un cilindro. Del cilindro, ¿qué tengo? Tengo el área, que son 40 centímetros cuadrados. Es decir, que si los paso a metro cuadrado, va a ser lo siguiente. A 40 dividido 10.000. Entonces 40 dividido 10.000 me da 0,004 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área en metro cuadrado. Pero ¿para qué me sirve el área? Es fácil. Porque es un cilindro. Entonces del cilindro tengo el área y tengo el volumen.
sabiendo que el volumen es 1 litro. Entonces, 1 litro es el volumen. Entonces, el volumen, ¿en qué unidad se puede medir también? En metros cúbicos. ¿Cómo es? Acuérdense que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Entonces, para pasar de litro a metro cúbico lo tengo que dividir por 1000. Entonces, esto me da que 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. Bien, ya tengo el volumen en metro cúbico. Tengo área en metro cuadrado. Como sé que es un cilindro, entonces, ¿cómo puedo sacar la altura? Bien, entonces, la altura de un cilindro es altura es igual al volumen dividido el área. Entonces, la altura de un cilindro es volumen sobre área. Entonces hago área igual altura es igual a 0,01 metros cúbicos dividido 0,004 metros cuadrados. Bien, entonces hago esta división y ya tengo la altura. Entonces hago 0,001 dividido 0,04 metros cuadrados. Entonces esto me da lo siguiente. Bien, esto me da 0,25. Como es una división, los exponentes se restan. Si 3 menos 2 me queda 1. Entonces me queda metros. Entonces ya tengo la altura. Entonces esta altura lo reemplazo en la fórmula, que es acá, 0,25 metros. Ya tengo la presión, que es 1333 pascales. Y ya puedo calcular la densidad. Entonces me queda que la densidad es igual a 1333 pascales dividido porque la gravedad y la altura están multiplicando. Entonces va a pasar la inversa, ¿sí? Dividiendo. Entonces me queda 10 metros sobre segundo al cuadrado por 0,25 metros. Entonces, la densidad me da aproximadamente 746 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto. Listo. Y así se resuelve un ejercicio de hidroestática. Bien. Acuérdense, si yo tengo un cilindro, tengo que tener en cuenta eso. O sea, que un cilindro tiene volumen, área, altura. Entonces acá ya me da el área, me da el volumen, pero en litro, ojo. Entonces ese litro lo tengo que pasar a metro cúbico, sabiendo las conversiones de litro a metro cúbico. Entonces de esa manera ya tengo la altura. Después la presión lo pasé a pascales. Y la gravedad, que ya la conozco, que no me va a dar. Entonces hago el despeje y ya tengo la densidad. Así que hay que tener en cuenta dónde está encerrado el líquido. Si es un cilindro o lo que sea. O sea, hay que tener en cuenta eso.